he was a genius all along. Maybe he got a bit lucky. Maybe it means art is a bit of a joke. Because everybody paints the same picture over and over again anyway, so. Dos personajes polémicos, dos artistas supuestamente antisistema, pero que paradójicamente pertenecieron al mismo. Hay quien ni siquiera los considera artistas, ¿realmente lo fueron? ¿O se trata simplemente de productos marketineros contrarios a sus propias premisas? Hoy, en Comparaciones Odiosas, Andy Warhol y Banksy. Andrew Warhol nació en Pittsburgh, en Estados Unidos, el 6 de agosto de 1928 y falleció en New York el 22 de febrero de 1987. Tenía 58 años. Fue un artista plástico estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y el desarrollo del pop art. Banksy es el seudónimo de un artista británico llamado Robbie Banks. Se cree comúnmente que el verdadero nombre de Banksy es Robin Cunningham, pero esto no está comprobado. Nacido el 28 de julio de 1973 cerca de Bristol, en Inglaterra. Es lo que por lo general se denomina un artista urbano, un grafitero que se maneja en la clandestinidad, porque además de no saber su verdadero nombre, tampoco se conoce su aspecto físico. Salvo sus allegados, nadie sabe cómo es. Round primero, estilo artístico. A Andy Warhol se lo considera como el artista pop que definió el género. Se inspiró en trabajos emergentes de artistas de los años 50 como Robert Rauschenberg y Jasper Johns. La idea de Warhol con la repetición de sus obras era hacer una especie de crítica de cómo el arte podía existir a gran escala, como los bienes de consumo. El trabajo de Banksy se basa en la realización de obras satíricas que critican la política, la cultura pop y la moral, combinando la escritura con el graffiti. Tiene un tipo de arte urbano que se ha hecho muy popular en el mundo. Los mensajes que busca expresar a través de su obra se basan en la oposición a la guerra, el anticapitalismo y el antisistema. Resultado. Ambos artistas en diferentes épocas, los separa a una generación entre sí, se podría decir que buscaron un objetivo similar, el de la crítica y poner en evidencia las fallas, a su modo de ver, del sistema social. Y ambos, dentro de su estilo, lograron romper los lugares comunes de sus expresiones artísticas. Este round es sin duda un empate. Round 2. Técnica. Warhol utilizó medios diferentes para realizar su obra, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. Pero es más conocido a través de sus serigrafías. Las obras más famosas de Andy Warhol se producen en masa, utilizando la misma imagen varias veces. Además, adoptó colores atrevidos y llamativos. Le encantaba usar altos niveles de saturación y contraste, porque así podía enfocar las características particulares que él quería que resaltaran. En el caso de Banksy, su técnica se basa en el arte callejero utilizando stencil. Stencil o stencil es un molde calado que se realiza sobre un soporte rígido o semirrígido, como puede ser un cartón o un plástico. Lo que se hace es calar este soporte, o sea, ir quitando las partes que uno quiere que queden pintadas. Este molde se apoya sobre una superficie, como por ejemplo una pared, y con pintura en spray se va pintando dentro de esos calados. Y de esa manera permanece la silueta, permanece esta forma pintada sobre la pared, por ejemplo. Banksy no utiliza variedad cromática. Por lo general, todas sus obras son blanco y negro, con tal vez algún toque de color como puede ser rojo, como para intensificar el mensaje o impactar visualmente. Esta limitación en la paleta de colores se debe al hecho de poder ahorrar tiempo, porque se mueve dentro de lo ilegal y entonces si le lleva demasiado tiempo realizar cada obra, corre el riesgo de que lo descubran y lo atrapen. Tiende a repetir algunos temas, algunas figuras, como son las ratas, los soldados y los policías. Resultado. Nuevamente cada uno en lo suyo se ha destacado, pero el hecho de que Warhol haya experimentado con diferentes técnicas y materiales a lo largo de su carrera hacen que el global de su obra sea posiblemente más rica a nivel artístico. Por lo tanto, este round se lo voy a dar a Andy Warhol. Round 3. Biografía. Andrew Warhol nació en un departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora en Pittsburgh. Es hijo de inmigrantes rusos de la zona de los Cárpatos, en lo que hoy sería el este de Eslovaquia. A los 8 años fue diagnosticado con coriomanía, que es una enfermedad más conocida como el mal de San Vito, que ataca sobre todo el sistema nervioso. A raíz de esto estuvo en cama por varios meses, entonces su madre le empezó a enseñar lo que sabía sobre arte, sobre dibujo.
Del dibujo pasó a la fotografía y lo disfrutaba muchísimo ya que era muy amante del cine. A los 9 años su madre le compró una cámara y empezó a tomar fotos continuamente, las cuales revelaba en el sótano de su casa, donde se había armado un cuarto oscuro improvisado. En el Instituto Tecnológico Carnegie hizo una serie de cursos que fusionaban la formación en bellas artes con habilidades más aplicadas como la ilustración comercial. En 1949 se mudó a New York y fue en ese momento que decidió cambiar su nombre por Andy Warhol. En sus inicios trabajó como artista comercial para revistas como Glamour, Vogue y Harper's Bazaar, y trabajó también en la popular y lujosa joyería Tiffany & Company. La fama le llegó en forma repentina en el año 1962, cuando exhibió las famosas pinturas de latas de sopa Campbell's. En 1964 abrió The Factory, la fábrica, que no fue solo un sitio de trabajo para Andy, sino que se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes que querían incursionar en el arte, actores y personas de confianza del artista. Era un lugar de experimentación audiovisual. En 1968, exactamente el 3 de junio, Valery Solanas, quien fue parte de la camada de artistas protegidos de Warhol, se metió de repente en su oficina de The Factory para reclamarle por el hecho de que no quiso producir su obra. Entonces tomó un arma, le disparó y salió corriendo. Warhol sobrevivió, pero ese evento hizo que su vida se volviera un poco más hermética. Existen más de 600 películas de Andy Warhol y las produjo en su lugar de trabajo, en su santuario, The Factory. Como Andy estaba muy interesado en el mundo multimedia y en el showbiz, impulsó y produjo el álbum The Velvet Underground y Nico, en el año 1967, de esta banda de rock estadounidense, y también elaboró la portada del disco. Warhol estaba muy adelantado a su tiempo, porque a pesar de que no existían las redes sociales, él ya estaba documentando paso a paso todos los hechos de su vida, para que quedaran guardados en su diario y en la historia del arte y la cultura pop. Su relación con Jean-Michel Basquiat fue muy criticada, porque decían que él se aprovechaba de sus ideas emergentes, mientras que Basquiat se quería hacer un nombre apoyado en la fama de Warhol. Sin embargo, en su diario hay evidencias de que realmente fue una amistad genuina. Formó parte de la cultura drag y apoyó el movimiento de las drag queens, quienes eran visitantes frecuentes de The Factory. Se dice que Warhol murió virgen, pese a que sus obras tenían un alto contenido sexual y sugerente. Incluso en su diario dejó en claro que el sexo no era una cosa que le llamara la atención. De forma inesperada, en el año 1987, Warhol falleció en el hospital de Nueva York tras una operación de vesícula. Tras su fallecimiento, se creó la Fundación Andy Warhol para las Artes Plásticas, y seguidamente se construyó el Museo Andy Warhol en la ciudad de Pittsburgh, su lugar de nacimiento. La biografía exacta de Banksy es en realidad desconocida, ya que no se sabe concretamente quién es. Aunque, como les decía al principio, hay varias personas que aseguran que nació en el año 1973 cerca de Bristol, en Inglaterra. Su padre era un técnico en fotocopiadoras, quien también estuvo involucrado en la técnica del graffiti a finales de los 80. La carrera artística de Banksy se presume que surgió entre los años 1992 y 1994, y gracias a su rápido ascenso a la fama, logró introducirse en una importante exposición en Londres en el año 2000. Banksy oculta su verdadera identidad a la prensa, a la policía y a sus seguidores, pero esto no impide que varios medios de comunicación publiquen cada tanto teorías sobre su posible identidad. Se especulaba que Banksy era Robert De Naya, líder de la banda musical Massive Attack, quien fue un artista de grafitis en la década del 80 antes de formar la banda. También se sospechaba que era Jamie Hewlett, un dibujante y diseñador de cómics inglés conocido por obras como Tank Girl y la banda virtual Gorillaz. En octubre de 2014 circuló la fake news de que Banksy había sido arrestado y se había revelado su identidad bajo el nombre de Paul Horner. Con el tiempo se comprobó que todas estas afirmaciones no eran exactas. Banksy ha publicado diferentes libros de fotografías de sus obras en diferentes ciudades, acompañando las imágenes de sus subversivos y a menudo agudos escritos. También es conocido por haberse introducido disfrazado en numerosos museos de todo el mundo, para colgar algunas de sus obras de manera clandestina. De este modo, ha colocado obras suyas en la Galería Tate Modern de Londres, el MoMA, el Museo de Brooklyn, el Museo Americano de Historia Natural de New York y el Museo Británico de Londres. En el año 2010, Banksy estrena su primera película como realizador cinematográfico, en el que el protagonista, Thierry Guetta, conoce a Banksy gracias a la investigación que realizaba sobre el arte urbano.
La película tuvo una excelente acogida por parte de la crítica y hasta fue nominada al Oscar al mejor documental. Su última obra conocida al momento de grabar este video representa el follaje de un árbol a través de un tronco real, en el lateral de un bloque de viviendas en el norte de Londres. Resultado. Es innegable la carrera de Andy Warhol, su influencia en el arte pop y se podría decir en el arte en general. Fue polifacético y muy prolífico. Banksy es un grande en lo suyo, y ambos tuvieron vidas bastante intensas. Warhol totalmente expuesta a pesar de su hermetismo a raíz del atentado que sufrió, y Banksy en la clandestinidad absoluta. Pero de todos modos, a pesar de las similitudes o los paralelismos que se pueden encontrar, este round se lo voy a dar también a Andy Warhol. Round 4. Influencia. Andy Warhol impactó de forma profunda y positiva en la historia del arte, pero su influencia no se quedó en un solo lugar, sino que alcanzó ámbitos como la moda y el cine. Su crítica y exposición del concepto de consumismo se popularizó y se intensificó en el uso del arte como reflejo del funcionamiento de la sociedad. Las pasarelas no escaparon de la influencia de Warhol, puesto que él siempre estaba rodeado de celebridades y estableció relaciones importantes con varias figuras de la industria de la moda. Lo mismo sucedió con el cine y la televisión. Por ejemplo, se puede observar en películas como Working Girl de 1988, en donde el personaje de Sigourney Weaver tiene en su casa 4 retratos de sí misma, haciendo alusión a los ejemplares de Marilyn Monroe. También se han visto en series como Empire y Amas de casa desesperadas. Además se encargó de que la palabra fama tuviese un sentido más cercano a las personas. Una de sus frases más conocidas es: "En el futuro todos serán mundialmente famosos durante 15 minutos". Tal vez se podría tomar como una frase premonitoria del efecto que causan hoy las redes sociales. La influencia de Banksy radica en su objetivo principal, el cual es el poder utilizar el arte como un arma ante la militancia y el activismo político. Y para eso se vale de la ironía para criticar y cuestionar a los que tienen el poder, a las instituciones que pretenden dominar a los seres humanos y a las diferentes políticas que dañan al mundo. Ha inspirado a una nueva generación de artistas callejeros a utilizar sus talentos como una forma potente de comentario social y político. Su habilidad para transformar espacios olvidados y monótonos en obras vibrantes de expresión artística ha desencadenado un movimiento global, abriendo vías para voces que de otra manera podrían haber permanecido ignoradas. Resultado. No se puede negar que la obra de Warhol fue más allá del mundo del arte para convertirse en un fenómeno cultural. Se convirtió sin duda alguna en uno de esos artistas llamados icónicos. El trabajo de Banksy, aunque admirado por muchos, no ha estado exento de controversias. Una de las principales críticas en torno a su arte es su comercialización. A pesar de ser un artista anónimo, su obra ha llamado la atención del mercado del arte, con sus piezas vendiéndose a precios exorbitantes en subastas. Esto ha llevado a debates sobre la mercantilización del arte callejero y si la venta de las piezas de Banksy contradice la esencia misma de su mensaje anti-establishment. Pero es precisamente este debate que se genera en torno a su autenticidad, sumado a su postura clandestina rozando lo ilegal, al utilizar espacios públicos muchas veces sin autorización, que transforman a Banksy en un personaje tan influyente en la actualidad. Este round se lo doy a Banksy. Round 5. Mejores obras. Es bastante subjetivo seleccionar solo unas pocas obras de cada uno de estos artistas, pero bueno, es un poco como para tener una idea general de qué es lo que hacían. Las 3 mejores obras, o mejor podría decir, las 3 obras más emblemáticas de Andy Warhol son: Serie de latas de sopa Campbell's, de 1962. Si el arte debe representar la realidad simbólica o la condición humana, ¿por qué se niega a reconocer la marca omnipresente de la industria y la cultura de consumo en la sociedad? El propio Warhol afirmó que comió esta sopa a diario por 20 años. Este objeto de consumo, un alimento industrializado para nada poético, se volvió un tema de discusión en la escena cultural de los años 60. Pero el atrevimiento de Warhol no estuvo solo en el tema elegido. También no fue el modo de representación y la técnica utilizada. Una reproducción de imágenes en serie partiendo de la serigrafía. Un producto consumido en serie, una obra producida en serie. La obra número 2 es Doble Elvis, de 1963. En esta obra, Warhol retrata a otro de los grandes mitos norteamericanos, Elvis Presley, uno de los ídolos del momento como protagonista de un western. Un factor que atrajo al artista para retratarlo como un producto que se duplica, triplica o se reproduce en múltiples imágenes a gusto del consumidor, incluso dando la sensación de movimiento. La pintura está basada en un fotograma de la película Flaming Star, film interpretado por el cantante en 1960. Este cuadro es también famoso por ser uno de los más caros de la historia.
La tercera obra es la serie de Marilyn Monroe, del año 1967. Marilyn se había convertido en un ícono de la cultura pop norteamericana y ejercía una enorme influencia en el imaginario social, pero no por eso fue plenamente valorada, sino todo lo contrario. Warhol hizo esta serie de retratos de Marilyn aplicando la técnica de la serigrafía, en la que de una imagen original se imprimen las siguientes. Mientras más veces se reproduce la imagen, más se desdibuja o se deforma. Así pone en evidencia la gran hipocresía del mundo de Hollywood. Marilyn fue un ícono destruido a través de la exposición reiterada de su belleza como si fuese su único valor. Y esta cuarta obra, a modo de bonus, se llama Race Riot, del año 1964. Warhol tenía su lado frívolo, pero también se preocupaba por los asuntos sociales, algo que compartiría más adelante con Banksy. Los enfrentamientos raciales de 1963 despertaron la indignación de Warhol y llevó a cabo una serie de imágenes en la que denunció la hipocresía de la sociedad norteamericana, una sociedad en la que la discriminación racial existe aún hoy. Utiliza una fotografía de la revista Life de Charles Moore y emplea los colores de la bandera estadounidense para crear una obra de arte con un nuevo significado. Las tres obras de Banksy son Niña con globo, del año 2002. En la obra se observa una niña soltando un globo con forma de corazón. Junto a él estaba la inscripción, Siempre hay esperanza. Realizado con stencil, este diseño fue pintado en 2002 en la fachada de una tienda londinense, pero en 2014 se desprendió de la pared para ser subastado. En octubre de 2018, el mismo cuadro fue vendido a un comprador anónimo por teléfono a casi 1.200.000 euros. Poco después de que el subastador golpeara el martillo, una especie de trituradora de papel aparentemente escondida dentro del marco destruyó gran parte del lienzo que se deslizó por la parte inferior de la imagen en muchas tiras. Obviamente este caso fue muy famoso y desató toda una polémica. Fue inesperado, fue para aumentar el valor de la obra, fue una movida marketinera planificada. Se especuló mucho al respecto, sin llegar realmente a ninguna conclusión. La segunda obra es Soldado lanzando flores, del año 2003. Banksy estuvo en Palestina algunas veces y en cada visita dejó trabajos esparcidos por los muros. Se cree que la primera estadía del artista pudo haber sido en agosto del año 2003, cuando pintó trabajos en el límite entre Palestina e Israel. Soldado lanzando flores muestra a un sujeto en lucha con el rostro cubierto, quien arroja un ramo de flores en vez de un objeto bélico. La obra número 3 es Policías besándose, del año 2004. Uno de los trabajos más controversiales de Banksy es Kissing Coppers, elaborado en Brighton, en Inglaterra. La imagen deja ver el amor entre dos policías uniformados que se besan sin tapujos. El trabajo fue vandalizado y recuperado en repetidas ocasiones, hasta que el dueño del bar donde se encontraba decidió venderlo. El valor no fue oficialmente divulgado, pero se presume que oscila cerca del $1.000.000. Y también podría destacar una cuarta obra de Banksy, Steve Jobs. Esta obra fue pintada en Calais, al norte de Francia, región en la que se encuentra un campo de refugiados. Banksy retrata al director ejecutivo de Apple. El stencil recuerda que Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio llamado Abdul Fattah John Chandali. Aun cuando Banksy hable muy poco en público, en este caso refiriéndose a este tema, hizo una excepción. Muchas veces nos hacen creer que la migración merma los recursos de un país, pero Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio. Apple es la empresa más rentable del mundo. Paga más de $7.000 millones anuales en impuestos y solo existe porque un día autorizaron la entrada al joven padre de Steve. Resultado. Es difícil determinar cuál de los dos artistas realizó los mejores trabajos. El concepto de mejor-peor es demasiado arbitrario y subjetivo. Así que este round vuelve a ser un empate. Resultado final. Si prestamos atención al resultado de cada uno de los rounds, digamos que el ganador de este encuentro sería Andy Warhol. Pero realmente, haciendo una conclusión final, digamos que estos dos artistas, más allá de toda la movida marketinera y toda la movida comercial, que es hasta necesaria incluso en el mundo del arte, supieron destacarse en lo suyo, supieron romper moldes en la época, realizar algo diferente, tal vez con técnicas estándares, con técnicas repetitivas como puede ser la serigrafía o el stencil, pero bueno, es ahí donde prevaleció la creatividad y lograron realizar obras de arte que sirvieron para conmover, para impactar, para criticar y que se hicieron famosas en todo el mundo y que generaron toda una movida y muchísima gente se vio influenciada por este tipo de trabajos. Así que tranquilamente el resultado final de este encuentro podría haber sido un empate, pero bueno, un poco para seguir el juego con los diferentes rounds, la conclusión final y un ganador, también podría decir simbólico, es Andy Warhol.
Y aprovecho una vez más para invitarlos a que se suscriban si les gusta este contenido y también que comenten y pongan un me gusta, el dedito para arriba. También si me quieren apoyar desde el lado económico, les dejo los links de Cafecito y de PayPal. Cafecito para Argentina, cada cafecito cuesta solamente 100 pesos y PayPal para quienes quieran aportar desde el exterior. Les dejo también los links en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo enorme, gracias por llegar hasta acá y nos veremos en el próximo video. Chau.